Y bueno, iniciamos con este tema que es fundamental para todo trabajo investigativo, como lo es la hipótesis de investigación. ¿No? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es su finalidad? Son una serie de preguntas iniciales que nos tenemos que plantear para poder desarrollar este tema. ¿No? Y que nos va a servir para elaborar nuestros trabajos investigativos, ya sea acá en la materia, o posteriormente cuando ustedes principalmente realicen una tesis. Ya en una tesis de enfoque cuantitativo necesariamente van a tener que hacer una hipótesis. Estas diferencias más adelante la vamos a ir analizando, pero una hipótesis es importante en el planteamiento de un trabajo investigativo y es lo que justamente hoy vamos a desarrollar, simplemente como un repaso de lo que vimos. Ya hemos iniciado y hemos hecho varias etapas y varias partes de nuestro trabajo investigativo y lo estamos haciendo progresivamente, parte por parte, y así poco a poco vamos a confeccionando nuestro trabajo. En una etapa inicial ustedes hicieron una lluvia de ideas, eligieron un tema, el cual debían delimitarlo correctamente. Ustedes recordarán esa clase donde les decía que la delimitación es la clave del éxito. Pues un tema grande, un problema general, lo podemos reducir a un problema más específico y más factible y más fácil de manejar, ¿no? Con su delimitación temática, espacial, temporal y demográfica. Un buen título. Este buen título debe tener una buena problematización y por ende una buena pregunta de investigación, lo cual también ustedes realizaron. Los elementos del título deben ir relacionados directamente con la pregunta de investigación. Así también los elementos del título de la pregunta deben ir en relación con el objetivo general. Y eso cuando hicimos una revisión la anterior semana, son estos elementos los que ustedes deberían haber tomado en cuenta. No deben salirse, no deben desviarse en ningún momento. En un ejemplo que dábamos, si nosotros queremos determinar en nuestro título la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico de estudiantes universitarios, estos dos elementos o estas dos variables no deben cambiar, no nos debemos salir. Esos deben estar. Por ejemplo, el uso excesivo del celular y rendimiento académico no debe salir ni de nuestra pregunta, ni de nuestro objetivo general, y mucho menos de nuestra hipótesis de investigación. Todo debe concuasar, todo debe concordar, ¿ya? Eso ténganlo siempre en cuenta, para que posteriormente, cuando ya están cerquita ustedes del octavo semestre, ya realicen sus trabajos investigativos, no tengan pues esos problemas en los cuales ya los tutores, los tribunales, les vayan revisando y corrigiendo estos aspectos. Por ello, la hipótesis debe ir relacionada con su pregunta de investigación. Y acá vamos a dar una definición previa. La hipótesis es la respuesta tentativa a la pregunta de investigación. O sea, acá la hipótesis debemos responder nuestra pregunta, la que hicimos anteriormente. Por ello no nos debemos desviar. Es un supuesto de hecho, la cual vamos a validar o verificar en todo el proceso investigativo, o sea, en toda la investigación posterior. Es este elemento, la hipótesis, ¿no?, la que nos va a guiar. Es lo que vamos a verificar o sobre la cual o con la cual vamos a trabajar en el proceso investigativo. Dicho todo ello, iniciamos esta parte. Bien, vamos. Y acá tenemos un cuadro inicial muy interesante y que describe justamente lo que veníamos señalando. Tenemos un problema luego del título. Hay una situación o pregunta que requiere solución o respuesta tentativa. Bien, ahí está, perfecto. Hicimos la problematización y esto lo resumimos en una respuesta tentativa, ¿no? En una respuesta tentativa. Nuestra problematización, ahí nosotros identificamos todos los elementos de la situación problemática y todo se resume a una pregunta de investigación. Ustedes han redactado esa pregunta. Y esta pregunta, acá no hay cómo perderse, debe ir relacionado con la hipótesis, que es la solución o respuesta tentativa al problema que orienta al objetivo.
Esta hipótesis debe responder directamente al problema o a la pregunta de investigación, pues un problema se resume en una pregunta. Y esta hipótesis debe ir en relación con su objetivo general, que este objetivo refleja lo que se quiere proponer con la comprobación de la hipótesis. Como pueden ver, cada uno de estos elementos están relacionados. No nos podemos desviar ni salir del camino de ninguna manera. ¿Ya? Es esto lo que debemos tener en cuenta. Y esto lo dicen varios libros de metodología, varios autores. O sea, es esto que siempre se les va a exigir en el ámbito metodológico. A tomarlo muy, pero muy en cuenta. Con esto continuamos. Continuemos con cada uno de estos elementos. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo acá amplio. El problema o pregunta de investigación. ¿Es efectiva la vacunación antigripal en población de 65 años o más para prevenir las neumonías asociadas a infección por gripe? Ahí tenemos dos variables. Si nos estamos preguntando si es efectiva la vacunación antigripal en adultos mayores para prevenir las neumonías asociadas a gripe. O sea, si es efectiva una vacuna para prevenir las neumonías. ¿Bien? Las vacunas en personas mayores para prevenir neumonías. Esa es nuestra pregunta. Si es efectiva una vacunación antigripal en población de 65 años para prevenir las neumonías asociadas. Nuestro título igual va a ir referido a eso. Nuestro objetivo general, vean cómo no se desvía de esta pregunta. El objetivo es estimar la efectividad de la vacuna antigripal para prevenir las neumonías asociadas a infección por gripe en población de 65 años o más. Vean acá, si bien la redacción sintáctica, hemos movido algunas palabritas, a eso me refiero, pero no nos desviamos de las variables o conceptos. Ahí sigue estando la efectividad de la vacuna antigripal y así también para prevenir las neumonías asociadas por gripe en personas o en población de 65 años o más. Vean, acá no nos hemos desviado de nuestro objetivo general. Queremos estimar la efectividad de una vacuna para prevenir neumonías asociadas. O sea, no nos hemos perdido en ninguna parte entre la pregunta y el objetivo general. Y justamente es el trabajo que se les exigió. No es complicado, solo es cuestión de que nos ubiquemos al momento de poder redactar cada uno de estos elementos. Por eso acá tienen ejemplos concretos, ¿no? Tienen las diapositivas, tienen material de apoyo, tienen videos, todo para que puedan comprender. Y así también estas clases de exposición sincrónicas en las cuales profundizamos ese conocimiento o ustedes llegan a realizar las preguntas que así vean necesarias. Como en este ejemplo no se desvía. Ahora ven la hipótesis. La hipótesis, lo que decíamos, es la respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Es el supuesto de hecho. Acá nos estamos preguntando, ¿es efectiva la vacunación antigripal en población de 65 años o más para prevenir las neumonías asociadas a infección por gripe? En el objetivo general no se cambia. Y acá en la hipótesis afirmamos. La hipótesis se afirma, es una respuesta. Acá afirmamos, respondemos. O sea, nos preguntan esto y nosotros respondemos. La vacunación antigripal es efectiva en la población de 65 años o más para evitar las neumonías asociadas a infección por gripe. Vean que acá directamente estamos respondiendo. Acá nos preguntamos si es efectiva y acá estamos afirmando que la vacunación antigripal es efectiva en la población de 65 años o más para evitar las neumonías asociadas por infección por gripe. Vean que no se cambia ningún elemento. Acá tiene una estructura lógica. Todavía acá el título podría ser efectividad de la vacunación antigripal en población adulta mayor o de 65 años o más para prevenir neumonías asociadas a gripe. Así podría ser el título. La pregunta no varía. Vean, acá está. Está relacionada. Vacunación antigripal para prevención de neumonía. El objetivo general también está. Y en la hipótesis también. Vean que no se cambian muchas palabras, solo de orden algunas. ¿Esto por qué se lo realiza así en la mayoría de las investigaciones? Para que no pierda pues esa relación, esa armonía, esa coherencia metodológica en cada uno de esos elementos. Como les mencionaba, no es complicado, solo es cuestión de ubicarse y hacer de esta manera en estos primeros pasos, y así no nos desviamos. Pero en algunos trabajos muchos se desvían, o a veces no sé si no pueden o no quieren entender, pero así de sencilla es.
Y si ustedes presentan con este orden lógico, van a tener pues muy buenos trabajos investigativos. Bien, ya han hecho acá hasta el objetivo general, entonces de esa manera tenían que relacionarlo con su pregunta y eso lo hemos también avanzado. Y ahora que estamos avanzando la hipótesis, de entradita nuestro siguiente trabajo va a ser realizar una hipótesis fácil. Ustedes responden directamente a su pregunta de investigación y así va a estar muy pero muy bien relacionado. Bien, ahí tienen el ejemplo, ¿no? Más claro, agua. Continuamos. Ahora analicemos por qué la importancia de las hipótesis. Dan dirección a la investigación científica. Le dicen al investigador lo que tiene que hacer. ¿Bien? Acá en esta hipótesis sostiene que la vacunación antigripal es efectiva en la población de 65 años o más para evitar neumonías. Es eso lo que tenemos que investigar. Ese es el norte que nosotros tenemos. Por eso nos va a dirigir y vamos a tener que verificar si efectivamente la vacuna antigripal es efectiva para prevenir la neumonía. Nuestra investigación va a girar sobre eso. Por eso da dirección a la investigación científica. Le dicen al investigador lo que tiene que hacer. Es eso lo que vamos a verificar. En segundo lugar, ayudan a la selección y obtención de datos necesarios para analizar el problema a través de supuestos formulados, orientando su interpretación. Sí, obviamente, al tratar de verificar la efectividad de esa vacuna y para prevenir neumonía, ahí ya nosotros ya podemos visualizar qué elementos, qué métodos, qué técnicas o qué datos necesitamos. Recolectaremos tablas, haremos encuestas, haremos entrevistas, técnica documental. O sea, ya estamos visualizando cómo vamos a obtener los datos para poder validar esa nuestra hipótesis. Así que también la hipótesis nos ayuda en la fase operativa. Tercero, proporcionan una base para escoger los procedimientos del análisis estadístico. Como ya sabemos qué es lo que vamos a realizar, ya podemos elegir qué datos necesitamos, qué fuentes vamos a consultar. O sea, es una guía completa nuestra hipótesis. Y por último, orientar la interpretación de los datos. Esto ya un poco nos adelantamos, vamos a llegar a la fase operativa. Y en esta fase operativa vamos a recolectar un montón de datos, es como en una cosecha. Pero no toda la cosecha nos sirve, así que la hipótesis nos ayuda a seleccionar, discernir, interpretar y analizar los resultados que vayamos observando. Pero ello lo vamos a profundizar cuando estemos en la fase operativa de nuestro trabajo investigativo. ¿Cuáles son las funciones de la hipótesis? Constituyen un puente entre la teoría y la investigación empírica, ¿sí? Tenemos una duda en el ámbito teórico y eso lo vamos a investigar, lo vamos a analizar en el ámbito empírico, o sea, en la realidad pragmática, fáctica y objetiva. Segundo, busca de establecer relaciones significativas entre fenómenos y variables apoyándose en el conjunto de conocimientos organizados y sistematizados. Buscamos siempre relaciones. Hay diferentes tipos de investigaciones. Hay exploratorias, descriptivas, relacionales o explicativas. Pero por lo general, cuando hacemos un trabajo de investigación, tratamos de relacionar variables, como en el ejemplo que estamos manejando. La influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico. O sea, acá hay una relación, y esa relación o esa incidencia entre estos dos elementos son los que tenemos que investigar, y son ellos los que planteamos en la hipótesis. Tercero, las hipótesis desarrollan un papel fundamental en la solución de contradicciones que surgen entre los nuevos hechos que se descubren y las viejas representaciones teóricas. Partimos de un supuesto, por eso la pregunta y demás y el objetivo son supuestos. Y en el proceso de investigación podemos ratificar, podemos actualizar o podemos modificar un conocimiento. Para eso nos sirve la hipótesis. Podemos encontrar lo que buscábamos o incluso más. O en algunos casos no podemos encontrar lo que nosotros nos propusimos. O sea, para eso nos sirve la investigación, para tener una meta a donde llegar. ¿Cuáles son las características de una hipótesis bien formulada? Bueno, las características de forma. Las hipótesis deben ser conceptualmente claras y fácilmente comprensibles. ¿Sí? No debemos
usar términos que no sean necesarios, términos complementarios de adorno. O sea, tal cual, vimos en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo de un inicio. O sea, lo que es, los factores y los elementos necesarios. ¿Para qué más? No nos debemos complicar. Segundo, su redacción debe ser sencilla, sin artificios ni tecnicismos, haciendo uso de términos rigurosos y precisos, tal cual el ejemplo que se dio en un inicio. No nos complicamos, pero sí lo necesario. Hay que redactar lo necesario. Deben ser específicos. Si una hipótesis es muy amplia, es difícil de verificar. Sí, o sea, hay que responder al punto, directamente lo que nos estamos preguntando, cuestionando en la pregunta de investigación. Una vez más, me retrotraigo a lo del ejemplo. En algunos trabajos que suelen presentarme, y en otro paralelo me presentaron, sus hipótesis pues muy amplias. O sea, tratan de fundamentar, no, directamente hay que responder. Pues si hacemos muy amplio, no vamos a entender cuál es el objetivo o de qué se trata, ¿no?, nuestra investigación. Segundo, los conceptos y términos usados deben estar referidos a una realidad empírica, es decir, que deben ser potencialmente observables y contrastables con la realidad. Y esto parte ya desde la idea de investigación, pues si está planteada mal una idea, ya la pregunta no va a ser correcta ni el objetivo y mucho menos la hipótesis. Por ejemplo, si planteamos una hipótesis, conocer el grado de honestidad de los funcionarios judiciales en el Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad de La Paz o del Departamento de La Paz. Y ahí, ¿cómo vamos a determinar los niveles de honradez de los funcionarios? Complicado. Ahí desde el título ya fallamos. Pero siempre deben ser, o generalmente, y es recomendable que sean, pues variables que sean observables y contrastables en la realidad. Cuestiones como el alma, determinar la esencia del alma, del espíritu, cuestiones así subjetivas, ¿no?, nos van a llevar a un desastre académico. Y tercero, deben ser igualmente susceptibles de verificación mediante el empleo de técnicas asequibles. Lo que nosotros vayamos a verificar o lo que nosotros vayamos a investigar debe ser verificable. Por ejemplo, en el uso excesivo del celular y su incidencia o su influencia en el rendimiento académico es pues asequible, es empírico y es factible, ¿no? Hay los celulares, podemos averiguar las tecnologías celular y demás. Y el rendimiento académico igual es. Tenemos a los estudiantes, tenemos sus notas, o sea, es asequible. No nos debemos complicar con temas que sean muy, muy complicados. Y con eso es pues que concluimos o hacemos una pausa en esta parte, ¿ya? Para enganchar. Bueno, y continuamos con esta segunda parte en cuanto al avance de la hipótesis. Ya habíamos señalado que es un supuesto, de hecho, es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. O sea, se afirma algo, ¿ya? No es otra situación, no es un desarrollo, no es conceptos, es una respuesta directa y no nos debemos complicar. Las diapositivas y el material mostrado anteriormente se encuentran en la plataforma. Ahora profundicemos más sobre estas situaciones de la hipótesis de investigación. ¿Cuáles son las fuentes de la hipótesis? Podemos encontrar hipótesis de la teoría, se llaman hipótesis conceptuales. Si hacemos una investigación netamente teórica, obviamente que nuestras hipótesis van a ser de una teoría. Si queremos analizar el principio de la presunción de inocencia a la luz del nuevo derecho constitucional, este es un trabajo muy académico, casi nada empírico. Se puede realizar, ahí la hipótesis va a ser teórica. La hipótesis también puede nacer de la observación, de hechos concretos, escuchando a personas o por el análisis de las características observadas de los fenómenos. Una hipótesis también puede nacer de la observación. Tercero, una fuente puede surgir de la información empírica disponible. Puede ser experiencia personal, del análisis estadístico, de información recopilada de informantes claves, etc., de la realidad. Y cuarto, de la entrevista con personas especializadas, opiniones que puedan tener personas con determinado grado de conocimiento sobre el problema que se investiga.
Idealmente, cuando iniciamos una investigación, es bueno preguntar a un experto y decir, ¿qué le parece mi tema? ¿Es factible? ¿Es asequible? ¿O qué dificultades podría haber? De acuerdo a esto, el experto incluso puede ver en cada uno de los elementos que queremos desarrollar, nos dirá si efectivamente, si nuestro tema se podría tratar, por ejemplo, las causas por las cuales gran parte de la población no cumple con sus obligaciones tributarias. O sea, a eso va a ir referido nuestro título. Causas del incumplimiento en obligaciones tributarias en el sector gremial de la zona 16 de julio o de la ciudad del Alto. ¿Ven? Ese puede ser nuestro título de tema. Pues ahí estamos preguntándonos por qué no cumplen con sus impuestos el sector gremial de la zona 16 de julio. Vamos a ir donde el experto, le vamos a mostrar nuestro tema y nos va a decir interesante, qué tal es un economista, alguien que estudió contaduría o alguien experto en ese área y nos va a decir, interesante tu tema, sí, seguí adelante. Sí, pero ¿sabes por qué se da esto? Pues son muy altas las tasas tributarias, las cargas impositivas son muy altas. A un trabajador o a un comerciante le van a cobrar 13 del IVA, 3 del IT y 25% del IUE, que son los formularios, es 41%. Por eso los comerciantes no pagan. Eso tendría que ser algo el gobierno. Con ese criterio inicial del experto, ya te está dando una posible respuesta o una hipótesis de investigación. Por eso, cuando entrevistas a una persona especializada, te puede dar una idea y que te va a servir bastante para tu hipótesis. Ojo, no siempre vamos a recurrir a una de estas fuentes. Nosotros también vamos a elaborar, ya sea de forma teórica y demás características. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una hipótesis? Son las unidades de análisis, son los individuos, grupos, viviendas, instituciones, localidades. Es todo lo que se puede definir conceptualmente en nuestra hipótesis. Por ejemplo, yo tengo una hipótesis. Yo me pregunto, ¿cuál es la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico de jóvenes universitarios? Esa es mi pregunta. Mi hipótesis va a ser, el uso excesivo del celular influencia negativamente en el rendimiento académico de jóvenes universitarios. Esa es mi hipótesis directamente. Ahora, ¿cuáles son mis unidades de análisis? Ahí voy a poner uso excesivo del celular. Esa es mi unidad de análisis. Otra unidad de análisis, rendimiento académico. ¿Ven? ¿Qué más? Otra unidad de análisis, estudiantes universitarios. Ahí son unidades que nosotros vamos a poder definir y que en la operacionalización de nuestras variables vamos a definir qué es lo que debemos entender para nuestra investigación por uso excesivo del celular. Segundo, ¿qué es rendimiento académico? O sea, vean que son unidades que son necesarias definirlas para la comprensión de nuestro trabajo investigativo. Ahora, las variables son las características o propiedades cualitativas o cuantitativas que tienen las unidades de análisis. Ahí tengo telefonía celular, pero ¿cuál es una cualidad que tiene? O característica, uso excesivo del celular. Esa es mi primera variable. Y mi otra variable va a ser rendimiento académico en jóvenes universitarios. Así que mi primera variable va a ser, luego vamos a ver cuáles son las variables independientes o dependientes, pero mi variable independiente o mi primera variable es el uso excesivo del celular. Ahí vamos a tener un elemento lógico. Esa es mi primera variable, el uso excesivo del celular. Y mi segunda variable, rendimiento académico de jóvenes universitarios. O sea, el uso excesivo del celular es mi primera variable y la cual influye en el rendimiento académico de jóvenes universitarios. Mi segunda variable va a ser jóvenes o rendimiento académico de jóvenes universitarios. Ahí mis dos variables. O sea, que el uso excesivo del celular causa bajos rendimientos en universitarios. Ahí estamos relacionando dos variables. Ahora, para que dos variables tengan una conexión lógica, acá tenemos elementos lógicos. Se le llama nexo lógico también o elemento lógico. Son las palabras o frases que relacionan a las unidades de análisis con las variables. O sea, es lo que le da sentido a nuestra hipótesis.
Por ejemplo, si yo tengo el uso excesivo del celular, influencia negativamente, estas dos palabritas, influencia negativamente, son mis elementos lógicos. Pues sin estas dos palabras no se podría relacionar con mi segunda variable. Entonces, variable independiente, el uso excesivo del celular, nexo lógico o elemento lógico, afecta negativamente, y mi otra variable, al rendimiento académico de jóvenes universitarios. Vean cómo ya se ha podido diferenciar estos, ¿no? Esos son los elementos de la hipótesis. Eso lo tienen también acá en las diapositivas, en el siguiente material lo tienen, y eso vamos a ir avanzándolo. Por eso también es importante estas clases sincrónicas, para que ustedes de manera práctica se les pueda explicar cómo se da esta situación. Entonces, dos variables, hay unidades de análisis y hay un elemento lógico o hay un nexo lógico. Ahora acá tenemos varios ejemplos. Hay diferentes tipos de hipótesis. Cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será, años más tarde, el índice de delincuencia juvenil en aquellos. Esto un poquito más amplia. Las unidades de análisis. Acá los niños. O sea, acá los niños es una unidad de análisis. Vamos a definir qué es niño. Y acá grupo familiar. Incluso podemos ir ampliando más acá. Delincuencia, rechazo emocional, podemos hacer. Acá se ha sido muy concreto. Pero acá tendríamos que definir qué es rechazo emocional, qué es delincuencia juvenil. Ya con esos conceptos clave ya tenemos nuestras unidades de análisis. Ahora, con esto mismo hacemos las variables. Entonces acá la variable independiente se va a concentrar en el rechazo emocional y la variable dependiente la delincuencia juvenil. Para que podamos identificar de manera sencilla cuál es la variable independiente y la variable dependiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. En cualquier hipótesis que ustedes lean, la variable independiente siempre va a ser la causa y la variable dependiente va a ser el efecto, causa-efecto. Acá hay una relación de causalidad. En el ejemplo que nosotros estamos manejando, el uso excesivo del celular, esa es nuestra variable independiente, es la causa. ¿Qué es lo que genera el uso excesivo del celular? Bajo rendimiento en los estudiantes universitarios. Entonces, bajo rendimiento, esa es nuestra variable dependiente o el efecto. Vean, así se identifican estas variables. Y los elementos lógicos que unen esta variable es cuanto mayor o tanto mayor. Básicamente esto, la variable independiente es la causa y la variable dependiente son los efectos. De esa manera ustedes van a poder identificar sus variables al interior de una hipótesis. Así de sencillo. Independiente, la causa. Variable dependiente, el efecto. Esto en cualquier hipótesis que ustedes vayan manejando. Ahora hay diferentes tipos de hipótesis. Es con lo que hoy vamos a continuar. Hay hipótesis operacionales, que son las hipótesis con las que más se trabaja en una investigación. En algunos casos también llamadas correlacionales. Es la hipótesis inicial que plantea el investigador al dar respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Lo que nosotros dijimos es la respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Plantea relaciones específicas y particulares entre cada una de las categorías, dimensiones o variables secundarias de las variables principales. Lo que hemos señalado, el uso excesivo del celular, una variable, la vamos a relacionar con el bajo rendimiento de los jóvenes universitarios. Variable independiente, la causa, uso excesivo del celular, y la variable dependiente, bajo rendimiento. Esa es una hipótesis de trabajo sobre la cual ya podemos realizar nuestra investigación. Continuemos. Un ejemplo. Nos interesa estudiar el desempleo de una ciudad, puede ser La Paz, y el investigador se propone las siguientes hipótesis. Las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. O sea, acá estamos poniendo dos variables. Es una hipótesis del trabajo relacional. O sea, nosotros, en nuestra hipótesis, estamos afirmando. O sea, la hipótesis es una afirmación.
Puede que nos hayamos preguntado, ¿cuáles son las causas del desempleo en la ciudad de La Paz? Algo así. Y nosotros respondemos a esa pregunta con la hipótesis. Las principales causas del desempleo en la ciudad de La Paz están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. O sea, estamos afirmando que el desempleo está determinado por las medidas económicas del gobierno. Acá tenemos dos variables. Estamos diciendo que las causas del desempleo son ocasionadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Ahí tenemos nuestras dos variables, una causa y la otra, el efecto. Vean, dos variables acá, y esta es una hipótesis de trabajo operacional o correlacional, las que generalmente se realizan, causa-efecto. Y no olviden esto, para identificar cuál es independiente, la independiente es la causa y el efecto es la variable dependiente. En un segundo ejemplo, vean, este es un ejemplo un poquito más largo, que lo vamos a soslayar. Hay otro tipo de hipótesis, que son las hipótesis descriptivas. Son aquellas hipótesis o suposiciones respecto a rasgos, características o aspectos de un fenómeno, hecho, una situación, una persona, una organización, etc. ¿Ya? Con el anterior tipo de hipótesis, la operacional es lo que generalmente van a trabajar. Pero cuando ustedes redacten, pueden hacer operacional como la anterior o también pueden hacer como esta, descriptiva. Son aquellas hipótesis que nos dan a conocer rasgos, características, aspectos, fenómenos o hechos. O sea, ¿qué es lo que hacemos cuando describimos? Damos detalles o características. Si yo les digo, ¿conocen a Juan Pérez? Me van a decir, no, no lo conocemos al estudiante. Yo les voy a decir, es un estudiante alto, de cabello negro, de ojos azules, no sé, es un poquito gordito, así. ¿Qué les estoy dando a ustedes? Características, les estoy describiendo cómo es Juanito Pérez. Lo mismo es lo que se hace pues con la hipótesis descriptiva. Damos rasgos, características, aspectos, fenómenos de una situación, persona o una organización. Y esto siempre lo vemos con ejemplos. Este es el ejemplo de una hipótesis descriptiva. Podemos tener en la pregunta, ¿cuáles son las principales características del desempleo en la ciudad de La Paz? Algo así. Nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son las principales características del desempleo en la ciudad de La Paz? Nuestra hipótesis debe responder directamente a esa pregunta, no nos debemos desviar. O sea, acá vamos a describir, o sea, hacemos una afirmación o es un supuesto de hecho. Nos preguntamos, ¿cuáles son las características del desempleo? Y nosotros, con una hipótesis descriptiva, ya mencionamos, las principales características del desempleo en la ciudad de La Paz son la edad, el nivel educativo y el sexo. O sea, para nosotros esas son las características del desempleo. Y en nuestra investigación vamos a determinar si efectivamente la edad, el nivel educativo y el sexo son las principales características del desempleo, ¿no? O podemos preguntarnos de igual manera, en una hipótesis descriptiva, ¿cuáles son las principales consecuencias de la violencia familiar al interior de las familias? Puede ser nuestra pregunta. En nuestro título puede ser análisis de la violencia familiar en grupos, no sé, de la ciudad del Alto, algo así. Pero nuestra pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia familiar? Por ahí. Nosotros ahí, con una hipótesis descriptiva, vamos a afirmar las consecuencias o las principales consecuencias de la violencia familiar son desintegración familiar, traumas psicológicos y alguno más podemos poner. Desintegración familiar, traumas psicológicos y alguno más por ahí, daños físicos. Nosotros por anticipado ya estamos describiendo que las principales consecuencias son desintegración familiar, violencia física o problemas económicos. Estos elementos en la investigación los vamos a verificar. Vamos a verificar si efectivamente las consecuencias son problemas psicológicos, consecuencias físicas, desintegración familiar y demás, otras secuelas. Bien, por anticipado nosotros damos la respuesta y esas son las que se van a verificar en el trabajo de investigación. Esa es una hipótesis descriptiva. O podemos preguntarnos cuáles son las consecuencias de la pandemia en la economía nacional.
Nuestro título puede ser Análisis de las consecuencias de la pandemia en la economía boliviana. Nuestra pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la pandemia en la economía boliviana? Y nosotros nos damos en una hipótesis descriptiva. Las principales consecuencias de la pandemia en la economía boliviana son aumento del desempleo, crisis en el sector productivo, algunos más decesos, no sé, caída de los precios de los minerales. Nosotros ya estamos determinando cuáles son las consecuencias, estamos suponiendo y vamos a verificar en nuestra investigación si efectivamente las consecuencias económicas son incremento del desempleo, baja del precio de los minerales y alguno más. Pueden usar también una hipótesis descriptiva. Luego hay una hipótesis estadística. No es muy recomendable para algunas áreas, pero para algunas sí. Pero acá uno ya se lanza a dar números. Por eso no es muy preciso. A ver, son hipótesis o suposiciones formuladas en términos estadísticos. Nos podemos preguntar, a ver, algo. Y es una pregunta directa, más para investigaciones cuantitativas. ¿Cuál será el porcentaje de población desempleada en nuestro país? O cuál será el porcentaje de población desempleada con nivel académico profesional en nuestro país? Esa puede ser nuestra pregunta. Queremos conocer cuánto es el porcentaje de personas que no tienen empleo que son profesionales. Acá en la hipótesis estadística uno ya tiene que lanzar un número. Vamos a decir que el 25% de la población desempleada corresponde a personas con nivel académico profesional. Pero acá estamos dando un número. En nuestra investigación vamos a verificar si efectivamente es pues un 25%. ¿Qué tal en nuestra investigación nos sale un 15, nos sale un 30 o un 40? Ahí vamos a desvirtuar nuestra hipótesis. Por eso hay que ser muy exacto, muy concreto en estas hipótesis estadísticas. ¿Qué tal si ustedes se preguntan cuánto fue el porcentaje del nivel de desempleo luego de la pandemia del coronavirus? Ustedes directamente se están preguntando cuánto es el porcentaje y ustedes en su hipótesis van a tener que poner el desempleo aumentó un 30% luego de la pandemia. Y ustedes van a tener que trabajar y verificar si es el 30%. Pero ¿qué tal si no es el 30%? Entonces su hipótesis no va a ser validada y no va a ser verificada. Por lo tanto, van a tener que replantear desde la hipótesis nuevamente su investigación. Por eso no es muy aconsejable hacer hipótesis estadísticas. Luego tenemos hipótesis nula. Indica que la información por obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. Es nula o también conocida como negativa. En nuestra hipótesis podemos negar una posibilidad. La nula es negar algo. Por ejemplo, nos podemos plantear en la pregunta, ¿cuál es el factor determinante del desempleo en la ciudad de La Paz? Esa puede ser nuestra pregunta. ¿Cuál es el factor determinante para el desempleo en la ciudad de La Paz? Nuestra pregunta. Y podemos plantear una hipótesis nula negando una posibilidad. El fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. De entrada estamos afirmando, por eso es una hipótesis nula, la palabra no está en una hipótesis nula. El fenómeno del desempleo no está determinado por las medidas económicas del gobierno. De entradita estamos diciendo que el gobierno no tiene la culpa. Y con esa hipótesis vamos a trabajar. Nos estamos preguntando cuál es el factor determinante que ocasiona el desempleo en la ciudad de La Paz. Y de entrada negamos. El fenómeno del desempleo no está determinado por el gobierno. Eso tenemos que verificar, que el gobierno no tiene la culpa. El gobierno no tiene la culpa, más al contrario, son estas otras circunstancias las cuales ocasionan el desempleo. Entonces, esa es una hipótesis nula cuando negamos de entradita una posibilidad. Y eso también podemos hacerlo en otros ejemplos. Si nos preguntásemos, a ver, ¿cuál podemos hacer? ¿Cuáles son las causas que ocasionan la violencia familiar? Ahí, nuestra pregunta. ¿Cuáles son las causas que ocasionan la violencia familiar? Entonces, nosotros si queremos plantear una hipótesis nula de entradita, vamos a negar una posibilidad.
el fenómeno, ¿no? El fenómeno de la violencia familiar no es causado por la educación o por el nivel educativo de los agresores. Vean, de entrada ya estamos negando una posibilidad. En nuestra investigación vamos a sostener que la violencia no está, pues, definida por el grado de instrucción de los agresores, sino por otras circunstancias. Esto ya es profundo. Ustedes ya tienen que ver qué tipo de hipótesis van a hacer. Hipótesis de trabajo correlacionales, hipótesis descriptivas, van a ser hipótesis estadísticas que no son recomendables o van a ser hipótesis nula. Pero por regla general se hacen las hipótesis de trabajo, las primeritas que hemos avanzado. Pero también pueden jugar con las otras, por las hipótesis descriptivas que son recomendables, donde ustedes ya dicen qué factores determinan para causas o consecuencias, o una hipótesis nula, cuando de entrada niegan algo. Acá tienen las diferentes opciones. Y eso ya pueden ir viendo o visualizando para realizar sus hipótesis. Y recuerden, todos los elementos deben ir concatenados y deben ir armonizados en nuestro trabajo investigativo para que tenga relación y armonía. Y con ello casi ya estaríamos concluyendo la presentación del día de hoy. El trabajo que tienen para la siguiente semana es justamente redactar su hipótesis, identificar las variables, realizar o de igual manera identificar las unidades de análisis, las variables y el nexo lógico. Ese es el trabajo, redacción de la hipótesis, identificación de las variables, de las unidades de análisis y el nexo lógico, todo lo que hemos visto hoy. Eso lo tienen que entregar para la siguiente semana. Ese trabajo oficialmente se les va a dar el sábado. Pero si ya quieren ir adelantando en base a lo que nosotros avanzamos hoy, pueden hacerlo. Así de sencillo es hacerlo. Y la última parte del trabajo es la operacionalización de las variables, lo cual vamos a avanzar el día sábado. Así que ustedes también pueden administrar de mejor manera su tiempo. Por eso es que yo, como vieron, cargo por anticipado en mi plataforma todo el material, la guía de clase virtual y así también las actividades, cosa que ustedes puedan aprovechar su tiempo. Bien, con eso concluimos el avance teórico de la presente clase. En cualquier momento, si es que ustedes tuviesen alguna duda, alguna consulta, lo hacen. Ahí ya les va apareciendo la pantalla, ¿no? Ahí ya les va apareciendo. Esto hasta hoy tenían que presentar dónde están los objetivos generales, específicos y la justificación, que no era muy complicado. Y que hoy en el inicio, incluso viendo con hipótesis, hemos visto cuál es la relación que deben tener. Ahora esta semana estamos viendo la hipótesis. Las diapositivas del día de hoy están acá. Acá también están la guía de clase virtual, texto y los videos que nos aclaran. El día sábado vamos a complementar con las variables y cómo se operativizan las variables. Y acá tienen su actividad, sencilla igual. Redactan la hipótesis, determinan las unidades de análisis, las variables, las unidades de análisis, todo eso lo van a realizar. Y luego operacionalizan sus variables. Esto lo vamos a avanzar el día sábado. Bien, o sea, ya pueden ir haciendo su hipótesis y determinando cuál es variable dependiente, independiente, cuáles son las unidades de análisis y cuál es el nexo lógico. Hasta ahí pueden ir avanzando. Y si no, también esto el día sábado oficialmente se les va a dar esta actividad oficialmente. Bien, con esto habríamos concluido esta actividad, ¿no? A no ser que tengan alguna duda, consulta adicional antes de cerrar la clase del día de hoy. Ya, parece que... Doctor, disculpe la consulta. Hace rato no se escuché mi nombre cuando llamó Liz. ¿Cuál es su nombre? Sergio Cardoso, por favor, doctor. Internet está medio mal. Ah, ya. Ya le estoy anotando. Ya está Sergio Cardoso. Ya está anotado. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces,
no habiendo más dudas, el sábado vamos a completar. El sábado completamos esta actividad y ya van a tener para poder realizar esta parte, igual que es cortita. Vamos haciendo poquito a poquito cada uno de estos pues elementos. Bien, no habiendo más temas que tratar, ¿bien? Y no habiendo más dudas, cesamos la clase del día de hoy, siempre deseándoles que tengan una bonita semana. Nos vemos el día sábado. Que les vaya muy bien, queridos estudiantes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Y yo, Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.